Después de 4 años de discusión, Uruguay se encamina a tener una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, incorporando mejoras y ajustes a la normativa vigente, saldando entonces una vieja asignatura pendiente, lo que parece conveniente antes de que se inicie un nuevo año electoral. Este martes se votará en la Cámara de Diputados un proyecto que concita unanimidad en varios aspectos centrales referentes a la transparencia de los ingresos de los partidos políticos y los controles ante eventuales incumplimientos. Sin embargo, persisten aún diferencias en torno a artículos que tienen que ver con la posibilidad de conceder a los partidos y candidatos espacios gratuitos en canales de televisión para pautar publicidad electoral en el horario central en tiempos de campaña. Además, atado a esto, una eventual compensación a esos medios por los minutos que no podrían vender con fines comerciales. ¿Cómo se puede saldar esta discusión? Hemos tenido ya varios puntos de vista sobre esta cuestión en perspectiva en estos últimos días. Entrevistamos al diputado colorado Conrado Rodríguez y también a su par del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Hoy, en los próximos minutos, vamos a escuchar al Frente Amplio. Estamos con el diputado Mariano Tucci, integrante de esta comisión especial sobre financiamiento de la democracia que ha venido funcionando en la Cámara Baja. Diputado Tucci, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Diputado, este proyecto está en análisis desde hace 4 años, ¿no? Venía estancado, pero se reflotó ahora, hace poco, y fue después de la polémica política que se generó por las declaraciones de Carolina H. en Fiscalía sobre el caso del pasaporte a Sebastián Marcet. ¿Ese fue un factor importante en este regreso del tema? Ese fue un disparador para el Frente Amplio, no así para los partidos de la coalición, así lo han manifestado, pero a mí me parece interesante antes, Emiliano, decir algunas cosas. ¿Por qué una nueva ley? ¿Por qué modificar lo que se tiene en la actualidad? Bueno, yo creo que por 3 cosas fundamentales. En primer lugar, que nuestra tradición democrática de alguna manera nos obliga a repensar el marco normativo que regula la cristalinidad de los procesos electorales y el financiamiento permanente de los partidos. En segundo lugar, porque en tiempos donde el mundo da señales contundentes respecto a los peligros que el crimen organizado, justamente por lo que venías comentando, representa para los estados nacionales, los sistemas políticos tienen que fortalecer sus instituciones y fundamentalmente robustecer los mecanismos de control que se han establecido para mejorar la calidad de las democracias, y el Uruguay no es ni debe ser ajeno a estos procesos. Y en tercer lugar, porque la gente nos reclama permanentemente procesos con mayores niveles de información pública, donde se explicite la relación que existe entre los dineros y la actividad política. Y esto es sustantivo para la salud de nuestra democracia y la legitimidad de los actores del sistema, las instituciones, los partidos y quienes nos dedicamos a la actividad política. Y en ese sentido yo creo que es importante decir que si bien los dirigentes políticos nos movemos al calor de nuestras convicciones, cuando hablamos de estos temas que hablan en definitiva de la credibilidad y de la legitimidad de los partidos y de sus acciones, las convicciones tienen necesariamente que cristalizar en respuestas normativas contundentes, y eso incluye textos legales comprometidos con mayores niveles de transparencia, sanciones un poco más gravosas. Bueno, eso iba, ¿no? Hay una normativa ya, hay una ley en esta materia. ¿Por qué hay que renovarla? ¿Por qué hay que mejorarla? Así, en 2 palabras, para que después podamos entrar en alguno de los puntos. Y bueno, hay que mejorarla porque la política lo requiere a gritos, porque los peligros están a la vuelta de la esquina. El Uruguay siempre ha sido un país de avanzada en materia legislativa, ha sabido anticiparse a los problemas, y es lo que estamos tratando de hacer ahora. Segundo, usted lo dijo al pasar, pero conviene subrayarlo, este proyecto no es solamente sobre financiamiento de campañas electorales, también es a propósito de la actividad cotidiana de los partidos políticos, de la actividad permanente de los partidos, ¿no? Exactamente, es el financiamiento permanente, y tiene que ver un poco con qué tipo de actores son los que pueden donar recursos a los partidos políticos. Ustedes saben que nosotros hemos tenido una actitud muy firme respecto a los eventuales aportes de las personas jurídicas, le hace empresas, pero bueno, a partir de lo que ha sucedido con el caso Marcet, en el caso del Frente Amplio, y la aclaro y lo subrayo, nosotros tuvimos que reposicionar algunas de nuestras
formulaciones iniciales, porque cuando valoramos lo que estaba sucediendo a nivel nacional, lo que valoramos políticamente fue que lo que queremos es que haya ley, porque la ley es un instrumento que nos permite blindarnos de algunas situaciones no deseadas que están al día de hoy rozando la actividad política. Entonces, hicimos eso, pero por otra parte también le pusimos otras propuestas que tienen que ver con, yo que sé, con las cantidades elegidas para los topes de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, con los porcentajes de las votaciones anónimas, una serie de circunstancias que terminan junto con el Partido Colorado y el Partido Independiente básicamente en un documento unificado que se pone a consideración de la comisión y que hoy tiene 26 artículos para votarse en la próxima jornada. Enseguida, después de la pausa, vamos a empezar a recorrer algunos puntos, sobre todo inicialmente el que hoy está trancando un acuerdo completo. A ver. Seguimos, estamos con el diputado Mariano Tucci del MPP Frente Amplio. El tema, la ley de financiamiento de partidos. Yo decía, diputado, todos los partidos alcanzaron acuerdos en algunos puntos medulares del proyecto sobre ingresos y controles, pero el escollo para un acuerdo íntegro está en los artículos que obligan a los canales de televisión a ceder minutos gratis en el horario central para que los partidos, sectores, candidatos realicen propaganda durante la campaña electoral. Primero, ¿por qué se decide legislar sobre este tema en una ley de financiamiento de partidos? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos flexibilizado mucho los acuerdos alcanzados con colorados e independientes para incluir la visión del Partido Nacional, porque insisto que para nosotros lo medular siempre fue y ha sido de que este proceso termine con una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. Pero hay algunos límites que nosotros nos hemos impuesto en esta negociación que tiene que ver con lo que los Frente Amplistas sentimos es fundamental para fortalecer la calidad del proceso democrático, específicamente en los ciclos electorales. Estamos convencidos de que por razones de interés general, los partidos tienen que tener acceso a publicidad gratuita, por supuesto que respetando, Emiliano, los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pero sin perder de vista el objetivo central que tiene que ver con la necesidad de que quienes compiten electoralmente puedan de alguna manera ofrecerle al electorado nacional sus propuestas programáticas e ideas de manera masiva a través de los medios nombrados por la ley. Yo le hacía la pregunta porque ya teníamos normativa en esta materia que no había llegado a aplicarse, pero la teníamos en otro tipo de leyes, ¿no? En la ley de medios de comunicación. Ah, bien, pero la ley de medios de comunicación seguramente se esté derogando casi en su completitud en las próximas horas. Entonces, allí tenemos la propuesta de la coalición, como tú decías, que da cuenta de una compensación que el Poder Ejecutivo tendrá la obligación, será la ley, de colocar sobre la mesa inmediatamente que se apruebe la ley, porque de no ser así, y esto es lo interesante, este artículo y el siguiente, que son el 13 y el 14 refiere a la publicidad paga, donde, como advertimos, incluye el planteo de tarifa única, caen. Es decir, esto no se aplica. Y yo debo señalar que es una propuesta que hasta el día de hoy, que estoy conversando con ustedes, no está documentada, porque se pretende compensar eventuales pérdidas que sufrirían los canales sin ofrecerle al Parlamento una proyección económico-financiera de los privados que cuantifique los eventuales perjuicios, o que al menos nos dé, yo diría, una vaga idea de cuánto dinero por concepto de compensación estamos hablando. Y eso implica además, la pérdida de fuentes de trabajo, etcétera. Por esto quiero decir que sin datos es como firmarle un cheque en blanco al gobierno para que disponga con la más absoluta libertad. Pero a ver, una puntualización allí. Sí. Ustedes introdujeron con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, esta disposición en el borrador, en el proyecto de ley. El Partido Nacional no lo compartió y contrapropuso esta otra, ¿cómo decirlo?, fórmula, la de que, bueno, si hay minutos gratis en horario central en campaña electoral para los partidos políticos, los canales deben recibir una compensación. ¿En ese camino se puede lograr un acuerdo? ¿Están transitando hacia un acuerdo? Bueno, de momento no. Pero mi pregunta es, ¿el concepto de que existe una compensación, ustedes lo comparten? No lo comparto y voy a explicar por qué. Porque lo más reaccionario de esto no es la propuesta, ni siquiera es el planteo en sí mismo. ¿Por qué el gobierno, Emiliano, no necesita colocar esta intención en la ley? Porque este tipo de facultad es propia del Poder Ejecutivo.
Mañana el presidente de la República, Lacalle, firma una iniciativa que compense a los canales por sus eventuales pérdidas y se termina el problema. Y para eso no necesita de los votos del Frente Amplio. Lo que yo creo es que lo que busca la coalición es licuar la responsabilidad de la millonada de plata que les va a dar con la unanimidad de todos los partidos, porque sabe que el costo es grande y que se suma además a otros beneficios que por sí, ante sí, ya le han dado a los particulares, como el 100% de los 80 millones del Fondo Audiovisual, la exoneración de casi $500,000 solo este año por el no pago del canon establecido en la Ley de Medios, y la concentración mayoritaria de la publicidad oficial. Bueno, usted ha visto que del lado del Partido Nacional se sostiene que esto no es un beneficio, esto no sería un beneficio para los canales, sino que sería eso, una compensación por una pérdida. Pero si ¿El razonamiento cuál es? ¿El razonamiento cuál es? Hoy se permite 15 minutos de publicidad por hora en el horario central. La ley esta, el proyecto que se está votando, habilita pasar a un máximo de 20, pero con la puntualización de que de esos 20, 10 deben estar destinados a esa publicidad electoral gratuita. Por lo tanto, ¿cuál es el razonamiento? Los canales pierden 5 minutos, por lo menos 5 minutos de publicidad o de espacios que podrían comercializar en efectivo, en dinero, ¿no? Esa pérdida que se alude con esto de que se necesita alguna forma de resarcimiento. Pero la pregunta es, ¿cuánto es? ¿Quién lo cuantifica? Porque se lo planteamos a Andebu, no nos respondió. Se lo planteamos a la coalición y no lo respondió. Entonces, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? Porque en definitiva lo que hay que razonar es, esto ya no es más publicidad gratuita, porque no existe gratuidad en esto. Alguien lo tiene que pagar, lo va a compensar el Estado. Y si lo compensa el Estado, en definitiva, ¿sobre el lomo de quién recae esa compensación? Sobre el lomo de la gente. Entonces ya no estamos hablando más. El Partido Nacional con esta iniciativa se ha encargado de deconstruir el concepto de publicidad gratuita. Entonces, yo creo que es una situación compleja, que además, si no sale, hace caer el artículo 14, que tiene que ver con la publicidad paga. Nosotros hemos planteado desde el periodo pasado la necesidad de planchar una tarifa, es decir, que sea una única para todos. Yo creo que es una idea, Emiliano, cargada absolutamente de sentido común. Si miramos, por ejemplo, la última elección que ganó Tabaré Vázquez, quiero decirles que a esa fórmula Tabaré-Sendic se le cobró el segundo a 636 pesos. Al sector de Amorín Valle se le cobró 763 pesos. ¿Saben ustedes a cuánto le cobraron el segundo al herrerismo? A 259 pesos. Estos son datos de la realidad, que salen incluso de una elaboración que se hizo a partir de la declaración de ingresos y gastos presentados ante la Corte Electoral y que están incluidas las declaraciones de las fórmulas presidenciales. Y esto es el corazón de la ley, lo gratuito y lo pago en materia de publicidad. Sin estos artículos, la ley queda renga y se mantienen los beneficios de unos sobre otros, y eso representa la extensión, yo diría que de una herida innecesaria a una democracia que siempre se ha caracterizado por mantener los pesos y los contrapesos, los equilibrios en general, como punto de referencia para su desarrollo. Y creo que el Partido Nacional viene insistiendo de una manera intempestiva, porque llega tarde a la negociación política. Es verdad que tanto el diputado Conrado Rodríguez como el diputado Posada han planteado el tema de la compensación, pero en otro marco. Es decir, ellos han asumido el compromiso de votar el documento que ingresara a la comisión el 9 de noviembre, que es el documento de acuerdo con el Frente Amplio, pero esta propuesta que hace el planteo nacional y que tiene como una especie de cláusula gatillo que dice que si no se vota tal cosa, tal otra y tal otra no se aplican, es una novedad que pone, yo no digo que ponga en riesgo la ley, pero por lo menos golpea los acuerdos preestablecidos. Lo que pasa es que, según ha dicho el diputado Juan Martín Rodríguez, y según han dicho otras voces que están participando en esta discusión, por ejemplo, desde los medios de comunicación, este tema de los minutos gratuitos para publicidad electoral en horario central es especialmente complejo, porque ni siquiera habría una solución si se compensara peso por peso lo que se pierde de facturar desde el punto de vista comercial. Plantean, lo decía la semana pasada el diputado Juan Martín Rodríguez, que los canales de televisión abierta hoy están sometidos a una competencia desafiante por el streaming, ¿no? Por las plataformas de televisión en Internet, donde la publicidad
o no existe o es mínima, ¿no? Como en YouTube, son unos avisos que salen y uno puede incluso saltearlos, puede cortarlos. Están enfrentados a esa competencia. Si lo que hoy existe, que es una publicidad de 15 minutos por hora, se incrementa, se permite que se incremente a 20 minutos, y por otro lado, además de esos 20 minutos, 10 son de publicidad política, seguramente va a llevar, dicen, lo decía el diputado Rodríguez, va a llevar a que haya espectadores que apaguen el televisor, que dejen de ver esos canales y pasen a, yo qué sé, otras opciones de las que tienen en un televisor inteligente. Como consecuencia de eso, incluso los anunciantes comerciales, los que sí queden en la tanda pautando, tendrán menos público observando esas piezas publicitarias. O sea, hablan de un efecto en cadena que tiene varias derivaciones, hasta, yo qué sé, en las agencias de publicidad. ¿Ustedes han razonado a propósito de esos argumentos? Bueno, ¿qué razonamiento fino tiene el diputado Juan Martín Rodríguez? Yo lo tengo bastante claro porque fui periodista 10 años. O sea que a mí nadie me va a contar cómo funciona un medio convencional de televisión o de radio, porque fue mi oficio durante mucho tiempo. Lo que digo es, yo puedo llegar a entender el razonamiento global. Ahora, yo soy un parlamentario, el Parlamento no es un boliche, y para tomar decisiones de esa magnitud, nosotros tenemos que conocer la cuantificación de los eventuales daños y pérdidas que puedan tener los privados en este sentido. Es posible. Ahora, ¿cuánto es? ¿$1 millón? ¿10 millones de dólares? ¿25 millones de dólares? Yo no lo sé. Tenemos algunos asesores que cuantifican esta situación y que lo voy a mantener en reserva, porque es necesario que tanto Andebu como la coalición que sostienen este artículo pongan sobre la mesa los números, porque, insisto, si se compensa, alguien lo tiene que pagar, y ese actor va a ser el Estado, y si es el Estado es la gente, entonces uno no puede levantar la mano alegremente para compensar qué cosa, durante cuánto tiempo y con cuánto dinero. Entonces yo puedo entender que hay un proceso que puede debilitar o golpear económicamente a los canales. Ahora, también esta misma argumentación se colocó cuando se votó la ley de medios, hace muchos años, uno era el legislador, exactamente con los mismos argumentos. Bueno, es que el Partido Nacional recuerda que cuando se votó la ley de medios no acompañó esta disposición en particular, ¿no? Está bien, pero el presidente de Andebu, el otro día en comisión, Emiliano, comparó la publicidad gratuita con el trabajo forzoso. Y esas cosas la gente también las tiene que conocer a través de los medios de comunicación. Pero esta discusión no ha sido sencilla, no ha sido fácil. Nosotros sentimos que hemos tenido una actitud abierta y flexible de cara a lo que sentimos tiene que ser el fortalecimiento del marco de regulación de los partidos políticos, porque es necesario, porque es imprescindible, pero hay cosas o hay límites que nos hemos impuesto que no estamos por el momento dispuestos a pasar, por lo menos si no tenemos el conjunto de insumos y de información necesaria para que el voto sea un voto responsable. Enseguida quiero preguntarle por otros aspectos del proyecto, pero para redondear en definitiva, ¿cuál sería una fórmula que permitiría que hubiera normativa en esta materia? Y en primera instancia esta propuesta no es el Frente Amplio, ¿no? Porque se está tomando como base el proyecto que viene de la legislatura pasada y naufragó, mejorada. Es la propuesta original, que no haya compensación. Después, no olvidemos que somos primera Pero bueno, cámara, sin compensación el Partido Nacional la vota, entonces... Pero eso es importante porque a veces se cuenta una parte de la historia. Este planteo recogía, el documento del Frente Amplio con el Partido Colorado y el Partido Independiente recogía los votos de estos tres partidos, la adhesión del PERI, del Partido de la Gente y de Cabildo Abierto. Lo que usted dice es que la norma podría tener votos suficientes. Yo no tengo la menor duda de que mañana martes el proyecto va a tener media sanción. La duda que nos queda, naturalmente, es qué es lo que va a suceder con esta compensación. Bueno, pero a ver... Pero no tengo en duda que va a haber ley. Bueno, depende de qué haga el Partido Colorado, por ejemplo, depende qué es lo que hagan otros socios de la coalición. Hay un compromiso establecido que está en las actas que dan cuenta de que tanto el tema de la publicidad gratuita como el tema de la publicidad paga, el Partido Independiente y el Partido Colorado lo votan. Lo nuevo de esta situación, después del acuerdo, es el planteo del Partido Nacional de que tiene que haber una compensación. Sí. Yo lo que digo es que eso va a salir con los votos de la coalición y sin los votos del Frente Amplio y del PERI en primera instancia. No significa que no haya proyecto de financiamiento con estas circunstancias, porque tú recuerdas que el proyecto que se va a considerar mañana tiene 26 artículos. Y esos 26 artículos recogieron casi que la unanimidad de todos los partidos políticos. Dejamos por fuera el artículo 13, 13 bis y 14 que habla de este tema que estamos conversando para ingresarlo mañana
a la sesión y debatirlo allí. Ley va a haber. Lo que estoy diciendo es que no va a ser una ley que se vote por unanimidad en particular. Se va a votar por unanimidad en general el proyecto. Sí. Van a haber algunos artículos, seguramente estos 3, que no cuenten con la anuencia de la totalidad de los 99 diputados, pero ley va a haber. Ajá. Y este tema también va a estar, dice usted. Todavía no se sabe cuál es la fórmula final. Por ejemplo, no se sabe si la va a votar el Frente Amplio, pero este tema va a estar. Bueno, en realidad se supone que la coalición y estaba trabajando a marcha de camión para presentar una redacción un poco más afinada en la próxima jornada. Yo hasta el momento la bancada no tiene novedades, no tiene noticias. Esperaremos qué es lo que suceda, pero conceptualmente, si no hay, digamos, un basamento, un fundamento claro de qué estamos hablando, es muy difícil, ¿no? Porque yo insisto, esto la gente lo tiene que tener claro. La facultad de compensar o de exonerar es privativa del Poder Ejecutivo. Lo que se está buscando acá es dar una señal de los partidos políticos representados en el Parlamento a los privados, y está muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué el Poder Ejecutivo no manda una iniciativa mañana mismo al Parlamento y esto se vota en un proyecto aparte? ¿Por qué colocar en la ley de financiamiento, que es una ley de acuerdo, en la cual hemos trabajado muchísimo, esta situación tan compleja que nos tiene ahí atorados todavía sin saber qué es lo que va a suceder, por lo menos con algunos de sus artículos? Hacemos una pausa y enseguida vemos otros artículos, otros aspectos de este proyecto. Este martes se votará en la Cámara de Diputados una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, una vieja asignatura pendiente. Hay unanimidad sobre varios artículos, los referentes a transparencia de los ingresos de los partidos y los controles a eventuales incumplimientos. Persisten diferencias sobre un punto en particular, los espacios gratuitos para pautar publicidad electoral en canales de televisión en horario central en tiempos de campaña. Bueno, ¿por dónde van las negociaciones? ¿Qué es lo que puede ocurrir en la Cámara esta semana? De eso estamos conversando hoy en la tercera entrevista sobre el tema con el diputado Mariano Tucci del MPP Frente Amplio, integrante de la comisión especial que ha estado examinando esta cuestión en los últimos años. Diputado Tucci, un cambio que hubo con respecto al texto base que habían acordado inicialmente Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto, se da en el artículo que prohibía la publicidad de organismos del Estado 3 meses antes de cada elección. Ese plazo se redujo a 1 mes de cada elección y a los últimos 15 días previos si hay balotaje. De todos modos, se aclara que en esos periodos sí se podrá emitir, por un lado, las campañas de bien público, esas que son gratuitas, pero además la publicidad de aquellos organismos del Estado que operen en régimen de competencia, ¿no? Por ejemplo, Antel, por ejemplo, ANCAP, por ejemplo, el Banco de Seguros del Estado. ¿Cómo vio ese cambio? Se sostiene que era excesiva la disposición inicial. Bueno, lo veo muy bien y a veces lo excesivo y lo que no está bien se apunta y se señala del Frente Amplio, pero tiene una propuesta que tenía la unanimidad del Partido Colorado y del Partido Independiente, porque es la propuesta base que casi se termina votando hace una semana y media. El tema es que el Partido Nacional ingresa tardíamente a la negociación política y este es uno de los artículos que pide que se trabaje sobre él y nosotros no tenemos ningún problema, pero ahora a mí me gustaría... Recordemos cuál es el origen de una disposición de este tipo. Lo que se busca es evitar que la publicidad de una empresa pública termine jugando a favor de algún candidato, ¿no? Exactamente. Lo que estuvo mal en el pasado está mal en el presente y estará mal en el futuro. El Frente Amplio de ninguna manera va a oponerse a algo así, pero eso también tiene que ver con la flexibilidad y la apertura que ha tenido la oposición en este sentido, porque el planteo inicial, recuerda tú, eran 3 meses más la veda, 4 meses, lo que evidentemente sumado a lo largo del proceso electoral sí podía golpear económicamente a los canales. A los canales y a las radios y a todos los medios de comunicación. Pero acá el tema no son los medios, la responsabilidad acá recae sobre el legislador. Los medios hacen lo que tienen que hacer, pidieron comparecer ante la comisión y así se los atendió como debe ser y se los escuchó con responsabilidad. Pero una de las cosas que me interesa destacar, Emiliano, tiene que ver con el advenimiento intempestivo de los negociadores del Partido Nacional en este proyecto, porque a partir del ingreso subieron los topes de los candidatos, aumentaron las donaciones acordadas y achicamos el tiempo de la veda.
Es decir, todos esos preacuerdos establecidos con anterioridad quedaron condicionados a partir del ingreso de los legisladores del Partido Nacional a meterle mano a la ley en todo su derecho, dicho sea de paso, en todo su derecho. El tema es que lo hicieron a destiempo. Y han surgido estas rispideces, pero que no ponen en riesgo la ley. Yo lo quiero destacar una vez más, porque insisto, esta ley va a terminar con 29 artículos, de los cuales 26 se van a votar masivamente por los 7 partidos representados en diputados. A ver, inicialmente el Frente Amplio en su planteo prohibía las donaciones de empresas, sí, y permitía solamente los aportes de personas físicas. Exactamente. Juan Martín Rodríguez, el representante del Partido Nacional, señalaba que si se prohíbe a la empresa donar, van a terminar donando los accionistas de esa empresa de forma individual, la población no se entera de que en realidad es la empresa la que está donando. ¿Se consideró de recibo ese argumento? Absolutamente. Lo que pasa es que Juan Martín llega tarde a la negociación. Cuando él llega a la negociación, ese tema no era parte de la discusión política de la comisión. Él no hizo el seguimiento del proceso porque al Partido Nacional no le interesó participar de él. Nosotros señalamos que para nosotros es conceptual que las empresas no aporten a las campañas electorales. ¿Por qué motivo, Emiliano? Porque hay un concepto que se da en el mundo que se llama captación corporativa en democracia, que tiene que ver con que hay empresas que le ponen dinero a los candidatos pues ganan la elección y se sienten condicionados por los pedidos que hacen estas empresas. Yo no tengo, digamos, pruebas de que eso suceda en el Uruguay, pero sí existe larga prueba documentada en el mundo, entre ellos el caso Odebrecht, etcétera. Es conceptual y profundo el planteo del Frente Amplio. Ante la circunstancia que sucedió en Torre Ejecutiva, que terminó con la salida de 2 ministros de Estado, un subsecretario y un asesor personal del presidente de la República, eso lo comentaba al inicio de la nota, el Frente Amplio reunió su bancada y reposicionó algunas de sus formulaciones. Entre ellas estuvo la del aporte de las personas políticas. Primero porque el marco normativo ya lo permite. Hoy los partidos políticos recibimos todos aportes de las empresas. Y si ese era el escollo para avanzar en un acuerdo con el Partido Colorado y el Partido Independiente, no teníamos ningún problema en dejarlo de costado. Sí, puede decirse que hasta es mejor que se sepa cuáles son las empresas que donan a un partido o a otro, ¿no? Está bien que los aportes y las donaciones sean nominativas para hacerle una trazabilidad, la ruta del dinero, sin ningún tipo de dudas. Yo te estoy hablando de lo que para nosotros es conceptual y que tiene que terminar en algún momento con, digamos, procesos electorales más cortos, campañas electorales más baratas, y esto implica un divorcio de a poco entre los dineros y la actividad política. Por supuesto que lo ideal sería ir a un sistema 100% financiado por el Estado, pero el Estado uruguayo no está en condiciones de sostenerlo. Vayamos a otro punto. ¿Qué porcentaje del total de las donaciones puede ser anónimo? 10. En la ley del 2009, en la normativa vigente, 15%. Exactamente. El Frente Amplio proponía, y se incluyó en el borrador que se estuvo discutiendo, bajar a 7%. Finalmente se acuerda de un límite de 10. Y después Cabildo Abierto hace un planteo de subirlas a 8 y habíamos acordado, todos los partidos políticos, sin el Partido Nacional, que las donaciones bajaban a la mitad. Este ingreso del Partido Nacional a la negociación, digamos que levanta las donaciones del 8 al 10, pero igualmente es una buena noticia, nosotros votamos igual porque la señal es bajar justamente las donaciones anónimas que bajan de un 15 a un 10%. Hubiéramos preferido que sea un poco más bajo el monto, pero bueno, en el marco de esa flexibilidad que todos hemos tenido, veíamos conveniente votarlo y acompañarlo. Lo mismo con los topes de los candidatos. No sé si tú estás al tanto, pero... Sí, era otro de los temas a conversar. A ver, plantéelo, resúmalo usted. En el proyecto inicial, hoy el marco actual no plantea topes para los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Este proyecto coloca topes. Esa es la buena noticia, eso es lo que hay que celebrar. Ahora, los topes que nosotros planteábamos para los candidatos a la presidencia y vice, para los candidatos a senadores y diputados, para los intendentes, las juntas departamentales y los municipios, eran mucho menor a lo que hoy aparece reflejado en el proyecto que va a estar a consideración mañana. Por ponerte un solo ejemplo, para los candidatos a la presidencia y la vicepresidenta de la República, el Frente Amplio había planteado 400.000 unidades indexadas. Este proyecto lo lleva a 1.200.000. Bueno, esto es parte, insisto, de esos acuerdos que se han alcanzado
y de esa flexibilidad que mayormente el Frente Amplio ha tenido, ¿no? Porque no sé si el oyente entiende qué es esto del aporte que puede hacer el propio candidato a una campaña. La plata que puede poner el candidato a la presidencia de la República del partido A para hacer campaña electoral. Y a ver, ¿qué es lo que está de por medio? ¿A qué te referís? ¿Por qué se le pone límites? Porque hoy no lo tiene. No, de acuerdo, pero ¿qué importancia tiene ponerle límites? Si no pusieras límites, la actividad política se vería reducida a un conjunto muy chico de personas que son las que tienen el dinero para hacerlo. Creemos que justamente la actividad política en Uruguay siempre ha tenido la apertura suficiente para que cualquier individuo que tenga ganas de presentarse un acto eleccionario lo pueda hacer sin condicionamiento de ese tipo. Recordemos que un candidato que hace poco tiempo tuvo alguna dificultad con la JUTEP, que puso 107 millones de pesos para la pasada campaña electoral. Bueno, lo que estamos tratando es que la política no se transforme en el reducto exclusivo de algunos. Y se va a lograr, en definitiva, se va a lograr poner topes en esta materia sin ningún tipo de después de esta negociación que acaba de tener lugar a partir de la incorporación del Partido Nacional al tratamiento del tema. Exactamente. Diputado Tucci, otro tema en el que se ha ido logrando un acuerdo es el de cuáles son los organismos con capacidad de controlar los asuntos establecidos en la ley y eventualmente sancionar. Ustedes en el planteo que estuvo sobre la mesa hasta hace pocos días, en ese proyecto que tenía el aval del Partido Colorado y del Partido Independiente, indicaban que además de la Corte Electoral, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas tenía facultad de sancionar, y lo mismo la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. ¿Qué pasó en esta materia? Hubo acuerdo porque en primer lugar corresponde a la Corte Electoral el control del cumplimiento de las obligaciones que se establecen en la ley, de eso no hay ningún tipo de dudas. Después hay una especialidad de la URSEC en el monitoreo del contralor de los medios de comunicación, eso lo establece la norma actual, y se coloca la figura del Tribunal de Cuentas para de alguna manera fortalecer las capacidades de control de los procesos. O sea, de acuerdo a lo que la propia Corte Electoral había señalado cuando fue a comisión y después elaboró un informe, el criterio de que solamente la Corte Electoral esté autorizada a sancionar se mantiene y pasa a operar el Tribunal de Cuentas en todo caso como un soporte. Exactamente. Como un soporte, no como un organismo con capacidad de sancionar en esta materia. Ahí tienes tú el ejemplo más claro de la flexibilidad que hemos tenido todos los partidos respecto a las consideraciones que han hecho las instituciones involucradas o los expertos, porque cuando vino la Corte Electoral encabezada por su presidente fallecido Arocena, se hizo una serie de anotaciones vinculadas a la redacción del texto que hubo que ajustar porque si no hubieran quedado, digamos, a la vela de la reglamentación del Poder Ejecutivo. Y todo lo que la Corte Electoral se incorporó al proyecto de ley. Pero una cosa importante que me interesa... Porque, a ver, ¿cuál era el papel que ustedes le asignaban al Tribunal de Cuentas inicialmente? Bueno, él tenía la capacidad de sancionar de controlar y sancionar en algunas situaciones concretas, y la Corte Electoral lo que vino a hacer es reclamar, digamos, su rectoría en la política electoral nacional y sus competencias, cosas que suceden cuando negocian 7 partidos distintos con sensibilidades distintas y con ideas diferentes. Entonces hubo que ajustar en ese sentido algunas de las conceptualizaciones que ya establecíamos. Pero lo más importante de esto, que recuerdo que Arocena hizo hincapié en su momento, es que nosotros redactamos un artículo donde se faculta al Poder Ejecutivo a dotar a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas de los recursos necesarios para el cumplimiento de lo impuesto por la ley. Bueno, claro, ahí estaba la contracara, ¿no? La discusión sobre qué organismo puede sancionar. Si lleva a que solo es la Corte Electoral, inmediatamente plantea la pregunta de los recursos humanos, los recursos materiales, técnicos que tiene ese organismo. La Corte sostiene permanentemente que está desbordada, ¿no? Bueno, sí, tiene 2 contadores para, de alguna manera, ser el contralor de todas las listas que se presentan en todos los actos eleccionarios. Un disparate, ¿no? En este caso, el Poder Ejecutivo va a tener la obligación de dotarlo. Me parece que es importante, porque nosotros podríamos haber terminado votando Emiliano un placebo, algo inocuo, que no tuviera efecto que golpeara aún más la credibilidad de la actividad política, si no colocábamos algún artículo que dotara justamente a los organismos de contralor de los recursos imprescindibles, ¿no?, para realizar un control estricto y efectivo de lo que estamos planteando. Pero además me parece importante, que de esto se ha hablado muy poco, que a los efectos del cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley,
tanto la Corte como el Tribunal de Cuentas podrán requerir el asesoramiento de la SENACLAF, que es la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. Esto también es una incorporación del Frente Amplio que nos parece fundamental para que estos organismos puedan apoyarse en la tarea y la experticia de estos dos institutos e instituciones que hacen el seguimiento de temas tan relevantes para la vida nacional. Pero pese, digamos, a este trabajo integrado o coordinado con otros organismos, igual la Corte Electoral va a necesitar refuerzo. Por supuesto que si nosotros, a mí no me duele en prendas decirlo, lo he dicho siempre, nosotros en nuestras administraciones no pusimos toda la carne en la parrilla, no dotamos de los recursos necesarios para que la Corte haga su trabajo con efectividad, pero hay una diferencia. Esta coalición llegó al gobierno nacional prometiendo que iba a hacer primero las cosas mejor que nosotros y en segundo lugar firmando en su documento Compromiso por el País una propuesta de fortalecimiento de los organismos de Contralor que no ha cumplido. O sea, terminó la última rendición de cuentas hace poco tiempo y no hubo recursos para este tipo de tareas de la Corte. Entonces ahora se establece un artículo que compromete al Poder Ejecutivo, a este y a los que vendrán, a hacer el trabajo de manera adecuada. Pero a ver, ¿eso va a abrir posibilidades concretas para esta campaña electoral? Bueno, la idea es que aprobada esta ley se aplique de manera inmediata y esto implica la próxima elección interna de los partidos políticos. Ese es el compromiso asumido. Pero desde el punto de vista de la lógica presupuestal, etcétera, ¿la Corte puede recibir refuerzos el año que viene entonces? Y el Poder Ejecutivo reasignará recursos de los que tiene y la fortalecerá. Diputado Mariano Tucci, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana. El agradecido soy yo.